Estas preguntas que nos hace la familia Pocaterra desde Quito, Ecuador, que nos dicen, pastor, han enseñado en la congregación que no se debe bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La escritura que está en Mateo capítulo 28, verso 19, dice ese maestro colombiano que eso no existe en los manuscritos más serios y que eso es una añadidura que se le ha hecho a la Biblia. Y dice ese maestro que se debe bautizar solamente en el nombre de Jesús, como lo dice la bendita palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 38. Hemos dicho, hermanos, con relación a eso, que eso tiene mucho tiempo haciendo daño. De hecho, los grupos que dan esa enseñanza son los denominados solo Jesús, unicitarios, pentecostales unidos pentecostales, unicistas. Y ese nombre lo han tomado ya en este milenio, se puede decir, pentecostales unidos, para confundir, y ponen los rótulos allí, ponen en sus fachadas donde ellos se congregan, pentecostales unidos. Cualquier persona lee pentecostal y dice, ay, se parecen a nosotros que somos pentecostales, y terminan, hermanos, apartándose de la enseñanza legítima que entrega Mateo, cuando el Señor Jesucristo dice, id por todo el mundo y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos se apartan de esa enseñanza, una enseñanza que está verificada en los manuscritos más claros, contundentes, como el Dudillet, y ellos se apartan de esa enseñanza y establecen, bendita sea la gloria del Señor, un camino torcido, tuercen la Escritura y aíslan simplemente Hechos capítulo 2, versículo 38, para quedarse ellos con la razón. Pero se cumple 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, que dice, tuercen la palabra. Ahora, dicho esto, vamos a explicar lo importante de la gloria del Señor, asentándonos o como base que Mateo capítulo 28, verso 19 es auténtico, podríamos decir autentiquísimos, hermanos. Eso está verificado, no tenga duda que es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue escrito en hebreo para los hebreos. Ahora, quiero que tomemos la enseñanza, bendita sea la gloria de Dios, en Hechos capítulo 2, versículo 38, que es el texto base que toman los unicitarios, solo Jesús, los pentecostales unidos, para tergiversar la enseñanza del Señor. Vamos a leer, todos a leer las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice de la siguiente manera: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está. Ellos dicen, te das cuenta que Pedro invitó a esa grey, a esa multitud que estaba allí, solo a bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Pedro no los animó a bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ellos dicen, te das cuenta que la iglesia primitiva, los apóstoles, bautizaron a los primeros discípulos en nombre de Jesucristo nada más. Ahora, he aquí donde siempre les he dicho, muchachos, nosotros tenemos que aprender a entender lo que leemos. Es por eso que nosotros no podemos decir amén a toda enseñanza. Lo primero que debemos es contextualizarnos. ¿Quién está hablando aquí? Nos contestamos, Pedro. ¿Quién está hablando? Pedro. ¿Quién es Pedro? Un hombre que caminó con Jesús, que conoce a Jesús desde el bautismo de Juan, aleluya, la gloria sea del Señor. Allá Juan, el gran predicador, el hombre llama, ese primo de Jesús, hasta el momento que Jesucristo fue arrebatado. Ese es el que predica, Pedro. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son los que reciben esta enseñanza? Repitan conmigo, los judíos que en Pentecostés le preguntaron. ¿Quiénes son los que reciben esta enseñanza? Repita conmigo, los judíos que
el día de Pentecostés, cuando descendió el Santo Espíritu, estaban en Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén conmemorando el Pentecostés. Descendió el Espíritu y los discípulos del Señor, donde estaban los apóstoles, fueron llenos del Santo Espíritu y empezaron a hablar en lenguas, y todos atónitos. Después, hermanos, que empiezan ellos con su confusión, dicen: están borrachos, estos están borrachos. Mire, otros decían: oye, pero ¿qué es esto? Lo escuchamos hablar en nuestras propias lenguas, las maravillas del Señor, y hablan de Jesús. Algunos decían, están borrachos. Y Pedro, lleno del Santo Espíritu, dijo: hermanos, varones israelitas, no es que están ebrios. Es muy temprano en la mañana. Esto es la promesa cumplida, lo que anunció el Señor a través del profeta Joel. ¿Recuerdan? Que serían llenos del Espíritu Santo, hablarían en otras lenguas, profetizarían. Y Pedro empieza a darles una explicación contundente, hablándoles a ellos, y ellos entonces quedan sorprendidos por la predicación que da Pedro, y le preguntan a Pedro, entendiendo que ellos han sido artífices de una manera u otra de la muerte de Jesucristo. Ellos le preguntan a Pedro: Pedro, ¿qué debemos hacer entonces? Es donde Pedro les da la respuesta del verso 38. Bautícense en el nombre de Jesús. ¿Por qué Pedro les da esa respuesta? Porque ellos eran judíos que ya creían en el Padre. Ellos no tenían que creer en el Padre, porque ya ellos creían en el Padre, y ellos habían sido bautizados y sabían el bautismo de Juan el Bautista. Ellos aceptaban su relación con el Padre, el meollo, el epicentro del discurso de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, post la llenura del Santo Espíritu. El epicentro, el meollo del asunto, Jesucristo. El mensaje es con relación a Jesucristo, porque a Jesucristo ellos no lo recibieron y ellos le quitaron la vida. Y por eso Pedro, en el capítulo 2, verso 36, 2 versos antes del 38, Pedro se los enfatiza. Mire lo que dice. Y vamos allí, hermanos, hermanas, vamos allí para que usted lo constate conmigo. Esto no se trata de una cháchara mía, es decir, mi respuesta está basada en las Sagradas Escrituras. Es por eso lo importante que usted lo certifique conmigo. Somos personas veraces. ¿Qué Pedro les había dicho en el verso 36 y en el contexto del discurso? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, porque era el llamado a todo el pueblo, porque la salvación y el evangelio es primeramente para el judío, hermanos amados. Aquí Pedro les está hablando a los judíos por nacionalidad y por la fe. Habían venido de todas partes de la tierra, personas que creían en el judaísmo. Y a esa casa Pedro se refiere. Le dice: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el punto clave. Ellos no aceptaban a Jesús como Señor y Cristo, como Mesías. ¿Se da cuenta? Al oír esto, ¿qué oyeron ellos? Que ese Jesús que habían matado es el Señor y el Mesías. Al oír esto, se compungieron, les entró tristeza de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ese es el contexto, amada familia. No nos dejemos engañar por personas que tuercen las Sagradas Escrituras. Pedro le da la respuesta a quienes preguntan, a los judíos, a la casa de Israel. Ellos aceptaban al Padre. El meollo del asunto
lo epicéntrico o el corazón, lo medular de todo esto, es que ellos no aceptaron a Jesús. Y el discurso de Pedro es alusivo a la salvación que da Jesús. Aleluya. Y Pedro les dice, ¿qué hacen? Es donde viene el 38. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, palabras menos, palabras más, porque ya ustedes tienen al Padre. Ustedes no aceptan a Jesús. ¿Y qué es bautizarse en Jesús, hermanos? Palabras menos, palabras más. Estamos en el contexto, ¿verdad, muchachos? ¿Qué es bautizarse en Jesús? Aleluya, hermanos. Recibir a Jesucristo como Señor y Mesías. Esta palabra está vigente aún para el judío. El judío cree en Jehová. El judío cree en el Padre. El judío no cree en Jesús. Esta palabra de Pedro, del capítulo 2 de Hechos, verso 38, está vigente para el pueblo de Israel. Porque ellos no aceptan a Jesús. Ellos aceptan al Padre, pero no a Jesús. Ahora, para todos aquellos que ni siquiera conocen al Padre, las personas que no tienen doctrina del Padre tienen que ser bautizados en nombre del Padre, a la familia del Padre, recibirla, en nombre del Hijo y en nombre del Consolador Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El bautismo en Jesús es exclusivo, y anote esto grandotote, para la casa de Israel. ¡Aleluya! Gloria al Señor.